Otro indicador sumamente importante y que es el principal costo que tienen las empresas de seguro son los siniestros incurridos. Y el concepto de la siniestralidad incurrida, que equivale a la proporción entre el importe de los siniestros incurridos, que no es más que sumar el pagado y el pendiente, ya lo voy a explicar un poco más en detalle esta fórmula, y las primas de vengada, que es la prima que realmente tiene la compañía para un periodo determinado. Su porcentaje no es más que dividir los siniestros incurridos entre las primas de vengada, y eso se expresa en porcentaje. Este indicador debería ser inferior a entre 60 o 70%. En todo caso, dependerá de la política técnica y comercial de la empresa. ¿Por qué? Porque hay unos costos asociados que pueden ser gastos administrativos y costos al intermediario, que si son bajas me permite tener una flexibilidad en la siniestralidad incurrida para que al final me dé el resultado técnico obtenido. Entonces, para el cálculo de este factor tenemos el siguiente gráfico. Este gráfico no es más que la ruta de la utilidad de una empresa de seguro, que todos nosotros los financieros debemos conocer muy bien, porque dependiendo cómo movamos cada uno de estos cuadritos, vamos a ver viendo el comportamiento de la utilidad de la empresa. Entonces tenemos por un lado las operaciones financieras, que está marcada por la gestión general, que son otros ingresos y otros egresos, básicamente producto de inversión, y por el árbol un poco más amplio, que son las operaciones técnicas. Y fíjense que las operaciones técnicas nacen desde la prima cobrada, desde el momento que yo hago la venta, y luego hay un ajuste de reserva. Y este ajuste de reserva, como todos los conocemos, no es más que el diferencial entre la reserva que yo constituyo en el periodo determinado y la reserva que estoy liberando que viene del ejercicio anterior. Estos componentes me dan lo que se llama la prima de vengada, que es las primas que realmente se ha ganado la compañía en ese periodo determinado. Por otro lado, tengo los siniestros incurridos, que es una suma algebraica de estos elementos: siniestros pagados, los ajustes de reserva, que son aquellos siniestros que yo he reservado o que me han notificado los asegurados y que tengo que tenerlo en el pasivo en un momento determinado, y los salvamentos de siniestro, que no son más que aquellas recuperaciones que yo logro obtener después que he pagado el siniestro. Y los casos típicos son los casos de automóvil. Cuando se roba un vehículo, la compañía de seguro después de un periodo indemniza al asegurado, y el asegurado le firma a la compañía de seguro un finiquito, que no es más que delegar a las compañías de seguro el derecho sobre ese bien, que es lo que llaman también en seguro, en derecho, el principio de subrogación. Entonces, las compañías de seguro, al tener ese documento, si llega a aparecer el vehículo forma parte de la empresa, es propiedad de la empresa. Entonces la empresa, como no se dedica a la venta de vehículos, simplemente ese vehículo recuperado, pues lo logra vender, ya sean los empleados, etcétera, al público en general, y obtiene una recuperación de ese siniestro. Entonces eso permite disminuir la siniestralidad. Entonces tengo siniestro incurrido y prima de vengada, que son los elementos importantes para hacer el cálculo de ese costo fundamental que tienen las compañías de seguro. El otro elemento, indudablemente, que son las comisiones que les pago a los intermediarios. Todo eso me va a dar un resultado de seguros, que si le resto los gastos administrativos, voy a tener lo que llaman el resultado técnico bruto de la compañía de seguro. Este resultado técnico bruto de seguro no es más que medir la gestión de suscripción de una actividad aseguradora. Una vez que le reste el costo del reaseguro, que es un complemento importante dentro de esta actividad, obtengo lo que es mi utilidad técnica de operaciones, que es el resultado técnico retenido, que conjuntamente con la utilidad o la pérdida que tenga por la gestión general, me lleva al final a lo que es el resultado del ejercicio de la organización. Continuamos con la fórmula. El tema de las comisiones es mucho más sencillo, porque es todos los desembolsos que yo le hago a los intermediarios, y la fórmula básicamente es comisiones y gastos administrativos entre las primas cobradas. Muchos llaman a este indicador un indicador de flujo de caja. ¿Por qué? Porque del volumen de primas que cobro, ¿qué porcentaje estoy destinando al pago de los intermediarios de seguro? Se expresa en porcentaje, y este indicador debe ser inferior a un 15%, 12%. En todo caso, depende de la política técnica comercial de la empresa en un momento determinado. ¿Por qué? Porque tal vez si quiera ser un poco más agresivo en captar clientes, probablemente tenga que hacer un ajuste importante en los beneficios que le pueda dar a los intermediarios para que les sea atractivo traer el negocio a las compañías de seguro. Otro indicador fundamental, que también es un indicador llamado de flujo de caja, son gastos administrativos
y no es más que dividir el total de gastos administrativos entre la prima cobrada. Y esto me está indicando que qué tanto del volumen de primas que yo cobro estoy destinando a los gastos administrativos. Indudablemente que mientras más bajo, esto sea mucho mejor. Este indicador debería ser inferior a un 12%. En todo caso, indudablemente va a depender de la estructura operativa y de funcionamiento de cada una de las empresas de seguro que desde luego ustedes representan. El costo de reaseguro, indudablemente llegar al costo de reaseguro es una suma o un compendio de indicadores o de conceptos como prima cedida, siniestros a cargo del reasegurador, comisiones a cargo del reasegurador, impuestos al cargo del reasegurador, y eso me va a dar al final un resultado, que es el resultado que obtiene el reasegurador por las operaciones de seguro que yo le estoy cediendo. Entonces, eso es un costo. Y ese costo, al dividirlo entre la prima cobrada, puedo decir, de mi prima cobrada, ¿qué tanto estoy destinando como costo a mis reaseguradores? Se expresa en porcentaje y ese indicador indudablemente depende de los programas de reaseguro que han diseñado las empresas de seguro para la protección de su cartera, digamos, de aseguradores, ¿no? Indicador de cobertura de reserva, que anteriormente los habíamos explicado con más detalle. De todas maneras, aquí está la fórmula. Cobertura no es más que las inversiones aptas para la representación de las reservas técnicas entre las reservas técnicas. Inversiones aptas activo, reservas técnicas pasivo, que son los principales rubros de los estados financieros. Se expresa en número de veces, porque aquí lo que estoy diciendo es por cada bolívar de reserva o de compromiso con los asegurados, cuántos bolívares tengo para hacerle frente a dicho compromiso. Y este indicador siempre tiene que ser igual o mayor que 1. Si es inferior a 1, entonces hay unos elementos de ley que te dicen que si ese indicador es menor a 1, debes reponer las inversiones y ponerte a tono a la relación 1 a 1, que más adelante vamos a ver lo que dice la ley sobre el particular. Aquí ahora tenemos algunos indicadores de rentabilidad y rentabilidad. Recuerden que estudiamos mucho rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre el capital, rentabilidad sobre los activos. Y aquí básicamente vamos a ver dos. La rentabilidad sobre las primas netas cobradas o la rentabilidad sobre las ventas, que no es más que dividir la utilidad de la empresa entre las primas cobradas. Y esto es lo que me está indicando que cuántos bolívares se está ganando la empresa de seguro por cada bolívar de ventas que tiene. Se expresa indudablemente en porcentaje y este rango viene dado por la orientación de venta que tienen las empresas de seguro, su gestión de inversión. Por eso es importante el tener gestión de riesgo, que es el tema de seguro, gestión financiera, que son el tema de las inversiones, y su sistema de contención de costos técnicos y de su política de disminución de gastos administrativos. Todo este conjunto de acciones o de política de la empresa es lo que le lleva a que su utilidad sea mayor o menor a lo que están esperando.